hogares y vamos a profundizar un poco acerca de lo que es la fe. Y quiero que cada uno de ustedes esté muy atento a la palabra de Dios. Si no necesita moverse de su lugar, no lo haga porque se puede perder de una bendición muy importante. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos. Pero inmediatamente ustedes pueden notar el contraste tremendo que dice la siguiente porción: no por vista. O sea, los cristianos debemos de caminar y de ser dirigidos no por nuestros ojos físicos. Y esto es lo que muchos hijos de Dios todavía no han aprendido. Y tienen que aprenderlo, porque si no, no van a poder caminar con Dios. No debemos de caminar y de ser dirigidos por nuestros ojos físicos, sino por nuestros ojos espirituales. El cristiano puede esperar con toda confianza, con toda certeza, un reino que Cristo nos prometió en los cielos, que el cristiano todavía no ha visto. Porque cree solamente lo que dicen las Escrituras, creen lo que dice la palabra de Dios, y el cristiano está aprendiendo a vivir conforme a esa creencia. Vamos en esta preciosa tarde a profundizar esta gloriosa verdad de su palabra que necesitamos entender y conocer mejor. En otras palabras, si tú en la vida caminas viendo y dejándote guiar por lo que ves, quiero decirte que ya no caminas por fe. Porque lo uno excluye a lo otro. Si caminas por lo que ves, ya no caminas por fe. Y si caminas por fe, ya no caminas por lo que ves. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia que la fe es dos cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice que la fe es la substancia o la certeza de lo que se espera. Subráyelo usted allí en su corazón y téngalo presente. La fe es la substancia o la certeza de lo que se espera, y número 2, la convicción de lo que no se ve. No se imaginen cada uno de ustedes el poder, el potencial tan grande y tan glorioso y tan maravilloso de la fe cuando la comprendemos a profundidad. Cuando la fe puede ser verdaderamente comprendida, y nuestro Señor Jesucristo reveló dos cosas relacionadas con la fe. Número 1, en el libro de Mateo 19:26 dijo que para Dios todo es posible. ¿Cuántos pueden pensar y decir, bueno, para Dios todo es posible? Eso Cristo lo dijo. Al que cree, en Marcos 9:23, vemos aquí el otro contraste: al que cree, todo le es posible. En la primera declaración vemos que para Dios todo es posible. En la segunda declaración encontramos que para el que cree, todo es posible. Y observamos esta misma frase en estas dos declaraciones. Todo es posible. En la primera declaración vemos que todo es posible ¿para quién? Para Dios. Y en la siguiente declaración dice que todo es posible ¿para quién? Para el que cree. O sea, todo es posible para Dios, pero también todo es posible para aquel que se atreva a creerle a Dios. Lo primero se aplica a Dios. Lo segundo se aplica al creyente.
Y quizás nosotros pudiéramos pensar y decir que no es difícil aceptar, no es difícil entender, y cualquiera pudiera decir: yo no tengo ninguna duda, yo no dudo que para Dios todo sea posible. Pero sí es muy difícil aceptar que todo sea también posible para el que cree. ¿Qué significa esto? Ya en términos prácticos, significa que a través de la fe las cosas que son posibles para Dios también son igualmente posibles para la persona que lo puede y se atreve a creer, o que se atreve a creer. Es igualmente para Dios como también para el creyente. Como que el que se atreve a creerle a Dios, Dios lo sube a un nivel en el que puede tener convicciones tan fuertes y tan seguras que puede tener a Dios de su lado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Todo lo que Dios puede hacer, esto también lo puede hacer la persona que le cree a Dios. Amén. La fe es el canal que hace las posibilidades de que Dios estén a nuestro alcance. Escúcheme muy bien en esta tarde, porque usted, yo creo que vino a aprender, y usted quiere aprender a caminar por fe. ¿Cuántos quieren aprender a caminar por la fe? Yo creo que todos. Y aquí es donde ustedes y yo vamos a graduarnos para aprender cómo nosotros podemos alcanzar ese nivel, esa capacidad para poder caminar por fe. Y decía que la fe es el canal que hace las posibilidades de Dios, o que las posibilidades de Dios estén a nuestro alcance. Por eso la Biblia enfatiza de principio a fin que la cosa más preciosa, la cosa más gloriosa que tenemos en la vida cristiana, óigame bien, es la fe. Amén. La fe no solamente es esto, sino que solamente tiene dos canales: Dios y la Biblia, nada más. No podemos basar nuestra fe en ninguna otra cosa que Dios no haya dicho en su palabra, porque este es precisamente el fundamento de la fe. En Hebreos, que leímos capítulo 11, versículo 1, vemos la palabra certeza, del griego hupotasis, que significa substancia. Y es la misma palabra que se emplea en Hebreos capítulo 1, versículo 3, donde dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, ¿y qué es? Y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, el sustento de la fe es la palabra de Dios. Sustentando, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué entendemos esto? Porque lo único que alimenta, que fortalece y que da fuerza a la fe en el cristiano es la palabra de Dios. Por eso encontramos esta declaración en Hebreos 1:3 y se traduce de la siguiente manera: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Porque la sustancia es algo que es, escúcheme bien, real. La sustancia es algo real. O sea, la fe es tan real que es una sustancia invisible que tú no puedes ver con los ojos físicos. Es algo que permanece y no puede cambiar. Entonces nos damos cuenta que la fe es una seguridad tan profunda, es una seguridad tan real que se relaciona con el futuro, o sea, con todo aquello que viene
es precisamente con lo que está relacionada la fe. ¿Y cómo podemos nosotros caminar en fe? ¿Y cómo podemos nosotros confiar y entender y darnos cuenta que la fe es tan profunda y tan real que aquello que estamos esperando se convierte en una sustancia real en el creyente para poder esperar lo que Cristo nos ha prometido? Y es tan real esta sustancia de lo que se espera que demuestra en el creyente lo que no se ve. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que Dios, a través de la palabra que está continuamente dándole a nuestros corazones, cómo podemos darnos cuenta que se está demostrando que el cristiano, que el creyente vive y que está demostrando que confía y que cree en lo que no ve? Por el estilo de vida que lleva, por la forma en que se conduce, por la forma en que actúa, en que camina, por la forma en que va por el mundo desenvolviéndose, desarrollándose. Por eso, si tú no tienes la seguridad de esperar lo que no se ve, la seguridad de que viene algo a tu vida, óigame bien, nunca vendrá, nunca llevará, no lo esperes, no te ilusiones, porque no llegará. Santo. Porque es muy posible que puedas vivir autoengañado tú mismo. Hermano, es una celebración, por favor. Pero la mejor fiesta es la palabra. Tú no puedes decir que tienes fe si lo estás viendo con tus ojos físicos. Tú y yo tenemos en nuestro corazón una promesa que Dios nos dio, una promesa que requiere la convicción más sólida, que requiere la convicción más profunda que se puede tener. Una seguridad dada por Dios en el presente sobre algo glorioso, sobre algo futuro, sobre una realidad inconmovible. Es lo que Dios está desarrollando en su iglesia, en sus creyentes, en sus redimidos. Tenemos nosotros una fuente, un origen de una promesa y podemos aferrarnos a esa promesa con todas nuestras fuerzas. Porque tenemos el origen. Tenemos la palabra, tenemos su Espíritu Santo, tenemos promesas. Dios nos dio todo lo que nosotros necesitemos para aferrarnos a esa promesa y poder aferrarnos con todas nuestras fuerzas. Por eso es que vemos que la fe está relacionada con el futuro y con lo que no se ve. Por eso nos dicen locos, ¿a poco creen que por otra cosa? Gloria a Dios, aleluya. ¿A quién se le atreve a aferrarse con todas sus fuerzas a algo que está relacionado con el futuro y a algo que no se ve? Por eso es que el apóstol dice que la fe es una convicción. Es algo de lo que tú tienes que estar completa y absolutamente convencido, seguro, que aunque en el tiempo presente tú no puedas ver, que aunque en el tiempo presente tú no lo puedas palpar, vemos entonces que es una convicción, porque la fe es la evidencia de lo que no se ve. La fe tiene que ver con algo que viene a nosotros, que todavía no lo tenemos, que todavía no lo recibimos, pero estamos confiando en esa promesa. Y tiene que ver con esto, tiene con algo que todavía no hemos recibido, con algo que viene a nosotros, con algo que no podemos ver en este momento, pero que si lo pudiéramos ver, entonces ya no sería fe, sería realidad.
Y la fe no es la realidad hoy, en este tiempo, en este momento. Todavía no se hace real lo que estamos esperando. La fe es una realidad, la evidencia de algo que hoy no veo, pero que es tan real como si lo estuviera viendo. Gloria a Dios. Como si lo estuviera viendo con mis ojos espirituales. Por eso, hijo de Dios, si tú no puedes creer lo que no ves, no tienes fe. Oh, Señor, ayúdanos, Señor. Si no puedes creer en lo que no ves, no tienes fe. No has creído en Cristo. No has nacido de nuevo. Todavía no se te prende el foco. Estás dormido, estás en tinieblas, no sabes cómo caminar en fe, no sabes cómo agradar a Dios, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no cree en Él, si no puede construir su confianza en Él. Porque la fe está relacionada con aquello que no se ve. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dice Romanos 10:17 que la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué el oír de la palabra de Dios? Porque la palabra es lo único que sustenta la fe. ¿Cómo vas a tener fe si no conoces la Biblia? Si no la lees, si la usas para dormirte. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo vas a tener fe si no crees en la palabra de Dios? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Por eso es que Romanos dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe no se alimenta con ver. No como en este tiempo que ya todos quieren ver para creer. Es al revés. Hay quienes tienen esa ideología y no se han dado cuenta. Y a muchos predicadores les ha gustado porque la gente cree más en lo que ve que en lo que no ve. Y la fe no se alimenta por ver. Y hay quienes piensan, dice, bueno, es que yo si veo un milagro voy a creer. Si veo que un cojo anda, voy a creer. Si veo que un ciego abre los ojos, voy a creer. ¿Sabe qué? No es cierto. Usted no va a creer nunca. No es cierto y no es cierto y no es cierto. Puede ser que te asombres, que te quedes, wow, se levantó un cojo, pero a la semana se te olvidó lo que pasó. Cierto. Te asombras por un tiempo, porque esto te trae a tu vida una fe que no trae salvación, es una fe natural. Vemos un ejemplo de lo que es creer. Primero, vamos a verlo en Juan capítulo 2, versículo 23. Escuche usted lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Dice que muchos creyeron en su nombre. Subraye usted. Muchos creyeron en su nombre. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando Jesús en Jerusalén el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo creyeron? Viendo. Viendo. Subraye usted. ¿Cómo creyeron? Viendo las señales que Jesucristo hacía. ¿Cómo creyeron estas personas? Por la vista. Versículo 24. Mas el mismo Jesús como que dijo, estos se me hace que nomás están ilusionados. Se me hace que nomás están asombrados. Y dice que no se fiaba de ellos. Y no tenía, dice Jesús, necesidad, dice el versículo 25, de que nadie se lo dijera, porque Él conoce el corazón. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre.
Él sabe lo que hay en lo más profundo de su corazón. Entonces vemos en este ejemplo que la fe no es por ver solamente. Solamente creyeron porque vieron. Y Jesús comenzó a pensar y a decir en su corazón, esas personas que vieron todo lo que sucedió aquí, la próxima semana van a andar otra vez gritando y empinándose el codo otra vez. Sabía que eso era lo que estaba diciendo Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente era una emoción. No se afiaba de la gente que le seguía por los milagros. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, no por ver, no por la vista. Por eso yo quiero decirle algo muy importante. Tú quieres aprender a caminar en la fe, entonces lee la Biblia a diario. Memorízala. Aprópiate de las promesas. Medita en ella. Guarda sus palabras en tu corazón para que la palabra, dice la Biblia, more en abundancia en tu vida. Y esta palabra que en el hombre interior comienza a trabajar en tu corazón, en tu mente, comienza a producir certeza, confianza, seguridad. Cada día, más y más seguros y confiados vamos a estar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que la vida cristiana es una vida de esperanza. Estamos esperando a Cristo. Y aunque estemos en un mundo que se está destruyendo en nuestro entorno, en nuestro alrededor, el cristiano está seguro en Cristo de que Él viene pronto a esta tierra. Estás seguro de que Cristo va a regresar. Estás seguro de que Cristo va a volver. Y estás seguro de que Cristo va a venir a levantarlo, para redimirlo, para restaurarlo, para completar la buena obra que Él ha comenzado en cada uno de los creyentes, en cada uno de aquellos que han creído en Él. Así es que Cristo va a terminar esta obra preciosa que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la fe, de la sustancia de lo que esperamos. Y Tito 2:13 dice que esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El creyente tiene esperanza. El creyente está esperando algo. ¿Qué es lo que sigue después de esto? ¿Qué es lo que está esperando la iglesia? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que le espera a los creyentes? Óigame bien, la transformación de nuestros cuerpos para ser semejantes al cuerpo de su gloria en su venida. Amén. Gloria a Dios. O sea que la venida de Jesucristo es lo que sigue, lo que estamos esperando. Estamos dispuestos cada día más y más, con una mente abierta, un corazón dispuesto y esperando a Cristo Jesús, que viene para poder hacer su obra completa en cada uno de nosotros. Por eso la vida del cristiano es una vida de esperanza, porque estamos esperando que algo precioso viene pronto. Por eso la fe es lo único que nos va a hacernos reencontrarnos con Él. Amén. Gloria a Dios. Que dijo Cristo que vendría y hallaría fe en la tierra. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, dice el apóstol, se purifica como Él es limpio. Así que, si tuviéramos esta esperanza de que Él viene, o si no tuviéramos, esta esperanza de que Él viene, nos derrumbaríamos, desmayaríamos en nuestra vida cristiana, porque estamos viendo la substancia de un reino espiritual y es tan real, es tan palpable, es tan seguro que vemos esto más real que todas las riquezas,
lo vemos más real que toda la fama, que todo el dinero, que todo lo que nosotros pudiéramos adquirir en esta tierra. Si no tuviéramos nosotros esta esperanza, esta promesa de Dios, desmayaríamos. No pudiéramos resistir, no pudiéramos imponernos, no pudiéramos salir hacia adelante si no tuviéramos esta esperanza, porque ya entendemos que todo lo que tiene que ver en esta tierra es pasajero, es temporal. Por eso es que ver lo que no se ve te impulsa. Yo no sé ustedes en su vida cristiana, pero ver lo que no se ve nos impulsa, nos mantiene, nos sostiene para poder vencer al mundo y sus tentaciones todos los días de nuestras vidas. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dice Juan, es nuestra fe. Por eso vemos en Hebreos capítulo 11:3, vemos cómo nuevamente la fe se vuelve a relacionar otra vez con lo invisible, con todo lo que no se ve. Porque todo lo que se ve, lo que vemos físicamente, dice Hebreos 11:3, que todo lo que ustedes pueden ver, las estrellas, los mares, la tierra, la creación de Dios, todo, absolutamente todo lo que se ve, salió precisamente de lo que no se veía. Síganme con mucho cuidado, porque aquí hay algo muy importante que podemos entender. Quiere decir entonces que lo que no se ve, cuidado con esto que les voy a decir, aprópiese de él. Quiere decir que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Uy, esto es para enriquecernos. Lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque de lo que no se ve salió todo lo que se ve. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve, dice la Biblia, que está siendo preparado ¿para qué? Para el fuego. Dice el apóstol Pedro que todos estos elementos serán deshechos en fuego, van a desaparecer. Todas las riquezas, todo lo que contiene este mundo, todo lo que hay en la creación, todo lo que existe, dice que va a desaparecer. Y lo único que sobrevivirá es lo invisible. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. O sea, va a sobrevivir, lo único que va a sobrevivir es lo que no se ve, las almas de los hombres. Y eso es lo único que tiene valor y es más real que nuestro cuerpo, porque eso que hay dentro de nosotros es eterno. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tu cara no es lo real. Gloria a Dios. Cuando la veas, no te ilusiones. Eso no es real. Lo real está dentro. Lo real es lo que no se ve. Por eso tenemos que aprender a caminar por la fe. Tenemos que aprender a caminar por fe, no por vista. Entonces quiere decir que todo lo que se ve está destinado a desaparecer. Sin embargo, cuando nosotros entramos en lo eterno, nos damos cuenta que Dios está tratando de hacer con nosotros una transición. Gloria a Dios, aleluya. Una transición de lo que se ve a lo que no se ve. Una transición de lo temporal, de lo pasajero que es esta vida, a una vida eterna al lado de Él. Pero para eso tienes que tener fe.
O sea, no vas a poder alcanzarlo si no tienes fe en tu corazón, si no crees a Dios, si no te has embebido de la palabra de Dios, si no estás en la práctica de la palabra, si no estás memorizando, si no estás constantemente haciendo que sea lo que dijo el salmista, una fuente que está dentro de nosotros fluyendo para vida eterna. Si deja de fluir la palabra de Dios, entonces ¿qué pasa con la fuente? Se seca. Y dejas de fluir para vida eterna. ¿En cuántos jóvenes, en cuántos amados hermanos, en cuántos cristianos vemos que de repente se secó la fuente y andan apachurrados, sin ánimo? Y dicen, ya no quiero ir a la iglesia, ya no les voy a hacer el favor de seguir yendo, porque perdieron la fuente. Se secó la fuente y dejó de fluir la palabra de Dios en sus corazones, y dejaron de creer y se apartaron de la fe. ¿Por qué se apartaron? Porque dejaron la palabra de Dios. Porque la palabra es la única fuente que alimenta la fe en el corazón de cada creyente. Aleluya. Vemos entonces algo muy importante que el cristiano tiene que aprender, y se los voy a decir. Nosotros tenemos 5 sentidos para desarrollarnos en el mundo: el gusto, el tacto, el oído, lo que usted quiera, y nos relacionan solamente con el mundo visible. Nos relacionan con lo que se ve. Pero la fe nos pone en contacto con un mundo invisible, con lo que no se ve. La Biblia nos enseña que amamos a Cristo sin haberle visto. ¿Cuántos han visto a Cristo? No me diga que tuvo pesadillas y vio a Cristo. No, ese no era Cristo. Nadie le ha visto todavía. ¿Por qué? Porque cuando Él venga por su iglesia, entonces sí, todo ojo le verá. ¿Cómo podemos amar a alguien que no vemos? ¿Usted se atrevería a creer amar a alguien que no ha visto? Porque a lo mejor al verlo va a decir, oh, ahí muere, ¿no? Se va a dejar. Pero con Cristo usted no sufre ningún riesgo. Podemos amarlo sin haberle visto, porque lo sentimos en nuestro espíritu por la fe. O sea, el cristiano vive viendo lo que la gente del mundo no puede ver. Hombre, ¿qué más claro quiere que se lo diga? Gloria a Dios. En 1 de Pedro 1:23 dice que siendo renacidos de una simiente corruptible. Fíjese bien, siendo renacidos nosotros de una simiente, no de simiente, corruptible, sino de simiente incorruptible. ¿Y por qué nosotros, desde que creímos en Jesús, comenzó la simiente de Dios a funcionar en nosotros? Por la palabra que constantemente estamos recibiendo. Es por la palabra. Nosotros, siendo de una simiente corruptible, Dios hizo un milagro en nosotros y cambió nuestra naturaleza y la convirtió en una naturaleza incorruptible por la palabra de Dios, no viendo prodigios y milagros. Sino que cuando la palabra de Dios llegó a nuestras vidas y a nuestros corazones, Dios comenzó a restaurar, a regenerar nuestro espíritu, nuestra forma de vida. Dios comenzó inmediatamente a hacer un trabajo imposible, algo que no lo pudo hacer ni siquiera los presentes y los sacrificios en el tabernáculo. De aquí fue donde vino precisamente la regeneración, vino la restauración,
vino a levantar, vino a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Lo que se había perdido. Pero ¿cómo sucedió esto? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo dijo algo muy importante a Nicodemo para que entendiera lo que significa renacer. Cristo le dijo: si quieres ver el reino de Dios, tienes que volver a nacer. En el nuevo nacimiento es donde comienza a desarrollarse los sentidos espirituales para poder creer lo que no se ve. Aleluya. Por eso, una persona desde que se entrega a Cristo y comienza a caminar en Cristo y se bautiza, desde ese momento su compromiso espiritual con Dios en el nuevo nacimiento consiste en desarrollarse todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, para que empiece a creer las cosas que no se ven. Si no pasa de ahí, se me hace que no ha pasado nada. Si sigue viviendo como antes, si no cambia su forma de vida, entonces quiere decir que no ha entendido el mensaje del Evangelio. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 y versículo 4, vean ustedes lo que dijo Jesús, algo tan importante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Dónde está el secreto? En que cree. Fíjense bien. Versículo 4. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Vuestra fe. Nuestra fe. O sea, usted es la única forma en que va a poder caminar con Jesús. Qué lindo. ¿Sabe por qué? Porque fuimos criados para ser sostenidos mirando a Jesús, mirando a Cristo. Fuimos creados por Dios y hechos nuevas criaturas para poder enfrentar la vida solamente viendo a Cristo. Si quitas tus ojos de Cristo, todo lo demás, todo lo que sucede en tu alrededor se convierte en vanidad. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Todo es vanidad. Pero sin embargo, cuando tenemos la vista puesta en Cristo, entonces nos consideramos como los apóstoles. No somos del mundo. Aleluya. No pertenecemos al mundo. O sea, el mundo no es nuestro hogar. El mundo no es nuestra habitación. El mundo no es el lugar de los hijos de Dios. En el Salmo 27:13 vamos a ver algo muy importante, lo que significa esto. Fíjense ustedes lo que dice Juan, que es por creer. ¿Qué es lo primero? Creer. En el Salmo 27, versículo 13, vean lo que dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyere. Subrayen esto. Hubiera yo desmayado si no creo, si no confío, si no camino por fe. Si no caminas por fe, te vas a derrumbar. Vas a desmayar. No vas a poder caminar. ¿Qué es lo primero que declara el salmista? ¿Creer o ver? No, lo primero es creer y después ver. Primero es creer y después es ver. Por ejemplo, Lázaro cuando murió. ¿Se recuerdan ustedes de Lázaro? El muerto que tenía ya 4 días de estar en la tumba. Y que Jesús llega con sus hermanas y sus hermanas desesperadas. Señor, yo creo que ya hiere 4 días que ha muerto. Y mira esto y mira al otro hombre. Relájate, que no te he dicho que si creyereis, ¿qué? Verás. ¿Qué es lo primero? Creer. ¿No te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios? Lo mismo decía el salmista. Ya hubiera yo desmayado si no creyere que he de ver
el poder de Dios manifestado en mí. Entonces lo primero es creer. O sea, si dejamos de creer, vamos a desmayar. Pero nos sostenemos, como decía el profeta, como viendo al invisible. Si sigues creyendo, verás la gloria de Dios. Eso es interesante. Necesitas seguir creyendo, porque lo único que nos sostiene aquí en esta tierra es la fe. Nos sostenemos como viendo el invisible, sabiendo que algo que está por acontecer en la iglesia de Jesucristo viene ya. Así que ninguna cosa visible es más real que lo que no se ve. Aleluya. Con nuestros ojos vemos a nuestros enemigos, a nuestros obstáculos, a todo lo que tendremos que pasar para poder seguir adelante, pero lo sobrepasamos porque estamos caminando por fe. ¿Saben qué? No los vemos a nuestros enemigos. El día que tus enemigos roben tu atención, cuidado, puedes tropezar. Pero si vas caminando por fe, tú no vas a ver los obstáculos. Tú no vas a ver lo que tengas que atravesar. Los apóstoles, los hombres de la antigüedad, no les importó perder lo temporal para ganar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque sobrepasaban lo temporal por la fe y la confianza que tenían en Dios, y estaban hasta dispuestos a hacer quemados sus cuerpos, o que se los comieran los leones, o que se divirtieran con ellos en los coliseos, en las cruceros, en las cruzadas, en todas esas áreas. Vemos que a ellos no les interesaba lo que se ve, y lo traspasaron de una manera impresionante, que estuvieron dispuestos a morir por Jesucristo. Cristo necesita de esos hombres, de esas mujeres que están dispuestos a traspasar lo que se ve y tener la vista puesta en las cosas eternas que no se ven. Así que yo les animo a que este año sea un año de grandes bendiciones para sus vidas. Díganle a su pastor: hermano, estamos con usted para echarle hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pónganse de pie en esta tarde. Gracias, Dios. Damos gracias a Dios por esta palabra, que yo pienso que si usted la percibió de una manera especial, Dios le va a animar a no detenerse, a traspasar las barreras. No vea las barreras. Usted manténgase como viendo a lo invisible, al que no se ve. Y cuando se mantenga de esa forma, lo que pase aquí en su entorno, lo que pase a su lado, no va a ser un obstáculo para que usted pueda seguir hacia adelante. ¿Cuántos quieren venir a este altar y hacer un compromiso espiritual con Dios y decirle: Señor, no voy a ver los obstáculos? Venga, dígaselo aquí a este altar: no voy a